Luis Eduardo Maglioli, que nos visita. Muy buenas noches, Luis. Un gusto que puedas compartir con nosotros este momento con puntos importantes para contarle a nuestros televidentes, ¿no? ¿Qué tal, Adrián? Sí, bueno, coincide que hoy, 29 de julio, es un día muy particular porque tiene aniversarios muy importantes, digamos, tanto de fallecimientos como de acontecimientos que han tenido lugar y que han marcado la historia, de los cuales vamos a mencionar tres de ellos, dos en nuestro país y uno fuera de nuestro país. Se cumplen 25 años, Adrián, de la muerte de René Favaloro, del suicidio, lamentablemente, que se produjo en aquel 29 de julio del año 2000, ¿no es cierto?, que causó tanto impacto en todos nosotros, en todo el país, y que, bueno, quedó explicado por el propio René Favaloro en una carta que dejó, que no solo a sus familiares, sino a todo el mundo, que es pública la carta, se puede consultar, donde expresaba, precisamente era presidente Fernando de la Rúa en ese momento, expresaba su desesperación por no poder resolver los problemas económicos de la Fundación Favaloro, donde, bueno, una de las marcas que deja precisamente René Favaloro, si bien esto fue en Estados Unidos, fue la creación del bypass coronario, ¿no es cierto?, tan importante y que le ha significado un reconocimiento internacional. Los problemas económicos de la Fundación Favaloro, que él había creado con tanto esmero, con tanta dedicación y con tanto esfuerzo, no se solucionaban, no había respuestas del gobierno provincial, del gobierno nacional, quiero decir, tampoco del gobierno de Buenos Aires, ni del PAMI. ¿Y cómo será que un hombre tan interesante, tan inteligente, tan capaz, que era muy entrevistado siempre en los medios de comunicación de entonces, hay por ahí dando vuelta una entrevista que le hizo Bernardo Neustadt. Creo que esa fue una donde él pudo exponer lo que le estaba pasando, ¿no? Sí, explicó efectivamente todo sin dar a lo mejor números, pero sí expresando que no tenía respuesta de todos los pedidos que hacía para sostener esa fundación tan importante después de ese antecedente clave, ¿no es cierto?, del bypass coronario. Y bueno, lamentablemente se disparó un tiro en el corazón y murió en el acto. Luego, como digo, de haber hecho conocer a familiares y a medios de comunicación incluso, y a mucha gente vinculada a su trabajo, esa carta donde lo explicaba con lujo de detalles el porqué de esa decisión que, bueno, que dolió tanto a todos los argentinos, ¿no? Sí, ¿no? Y fundación que hoy por hoy sigue siendo referencia en ese tipo de intervenciones o de atención médica, ¿no? De primera. La fundación, bueno... Desconozco bien la situación actual, pero uno escucha todavía como referente. Sí, pudo recuperarse en parte, en gran medida, y bueno, ha seguido los pasos de Favaloro, hay científicos muy importantes, médicos muy destacados, ¿no es cierto?, que siguen dando que hablar en la fundación y de alguna manera haciendo honor al fundador, ¿no? Sí, señor. Otro de los puntos que teníamos para destacar fue la boda más vista, ¿sí? La boda real más vista de la historia. No voy en orden cronológico, perdón, pero bueno, esa fue pasando el año 80, 81, ¿fue eso? En el 81 fue. ¿Cuál fue? Así, fue la boda creo de tener alguna vaga idea de esos anuncios, ¿no? Sí. Fue la boda de Carlos de Inglaterra, del príncipe con Diana de Gales, ¿no es cierto? Vos. Una chica que no la eligió él, sino que la eligió la familia real, digamos. Buscaban, hasta ese momento todavía influían los reyes cuando elegían las parejas de los príncipes que iban a ser reyes, porque claro, no era cualquier príncipe, era el príncipe heredero, ya Carlos en ese momento. Fue príncipe heredero muchísimos años, a tal punto que a los 73 recién fue rey, ¿no es cierto?, cuando muere su madre, la reina Isabel. Pero digamos que hay una historia ahí muy curiosa que ha marcado hasta el día de hoy la historia de Inglaterra, de Reino Unido y de Londres en particular. Fíjate que la tumba de Diana de Gales, que muere después en un accidente, después de la separación, vamos a hacer esta infidencia, quiero decir, porque es un dato muy importante, es uno de los lugares más visitados de Londres todos los santos días por turistas,
porque esta Ella señorita... fue finalmente sepultada en Londres. Sí, sí, a sí. pesar de que su muerte fue en París, ¿no? Sí, Esto fue en así. París, en pleno centro de París, bajo un puente muy importante de París, en un choque, ¿no es cierto? Sí. Por muchas versiones, se supone que Sí. lo seguían los periodistas porque estaba con su nueva pareja. Sí. Recordemos que ella se había separado ya de Carlos de Inglaterra y bueno, a raíz de algo que también se hizo muy conocido entonces y que se sigue por ahí repitiendo, y es que cuando se casa con Diana de Gales, el príncipe tenía otra novia, que es curiosamente su actual esposa, que es Camila Parker Bowles, ¿no es cierto? Sí. Y tanto es así que la propia Diana, cuando la entrevistan ya, cuando empezó la separación a confirmarse, le dice que el día que se casaron, ella le ve a Carlos un anillo que decía C y C, que estaba en una inscripción que señalaba C y C, que decía Camila y Carlos o Carlos y Camila. Evidentemente fue una boda de las, entre comillas, arregladas, ¿no es cierto? Porque sí, hubo algo de amor, dijeron después, es decir, nació luego de la boda, es increíble, pero nunca llegó a consumarse como tal esa buena relación, más allá de que hubo dos hijos, que son, uno de ellos es el futuro rey de Inglaterra, que es Guillermo, y Harry, ¿no es cierto? Dos varones que, bueno, tienen cada uno su historia, los dos están casados, tienen hijos, y han sido muy apreciados naturalmente por la reina Isabel, y hoy uno de ellos, el más grande, Guillermo, es el futuro rey, ¿no es cierto? En momentos en que se habla mucho de la posible renuncia del actual rey Carlos por el problema de cáncer que tiene en estos momentos. Pero digamos que la historia de Diana de Gales fue tan importante que tuvo que intervenir el día de su funeral, cuando muere el primer ministro de Reino Unido, que se llamaba Tony Blair en ese momento, Me acuerdo. a decirle a la reina, mire, El señor despeinado, sí. sí, usted tiene que ir al funeral, porque la reina no iba a ir, había decidido no ir, porque bueno, ya no era princesa, no obstante que era la madre de sus nietos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le tuvo que decir nada menos que el primer ministro, ¿no es cierto? Una cosa increíble que intervenga el primer ministro en temas familiares de una familia real. Claro. Bueno, porque el pueblo inglés estaba en las calles y habían llenado de flores cuadras y cuadras y cuadras de calles por donde pasaba precisamente el cortejo fúnebre. Y bueno, y la reina comprobó in situ, digamos, ese amor que los ingleses tenían por ella, que se lo ganó sola porque era una mujer muy, muy sencilla, no solo sencilla, sino que tenía un carácter muy humano, que no era el típico carácter de un miembro de la familia real, y que la habían fotografiado muchas veces en brazos con un niño con SIDA o con un niño con alguna enfermedad. O sea, trascendió a ser nada más la esposa del príncipe futuro rey. Trascendió por sí misma, ¿no? Es lo que digo. Sí, trascendió, se ganó tuvo. el cariño de la gente, Claro. y es evidente porque tuvo ese funeral, fue así. Bueno, hoy precisamente es el aniversario de aquella boda que transmitió todo el mundo, es la boda que más impacto de medios de comunicación tuvo, ¿no es cierto? Curiosamente, en San Juan, una Radio Colón, transmitió la boda, es decir, la versión que se hizo para radio. Y bueno, vos decís, ¿cómo? ¿Para qué? Claro. Es decir, ¿qué interés había? Evidentemente habría algún interés, Claro. porque a mediodía cayó más o menos por la diferencia horaria y salió al aire. No sabemos qué y cómo, ¿no? Sí, bueno, fue una decisión del entonces director de la radio. Claro, qué bien. Pero digamos que eso quiere decir que todo el mundo estuvo pendiente, Claro. es una forma de decir todo el mundo, pero gran parte del mundo estuvo pendiente de esa boda, que bueno, luego terminó un matrimonio que luego terminó, como sabemos, ¿no? Sí. Separado, y con ella fallecida en un accidente. Bien. Bueno, y por otro lado, en 1966, la noche de los bastones largos. Claro. Esa también es una etapa, una efeméride muy... Sí, un momento importante. clave de lo que se venía, porque un mes antes había caído el gobierno constitucional de Arturo Illia y gobernaba el dictador Juan Carlos Onganía. Los estudiantes se rebelaban totalmente a las medidas que se estaban tomando
para controlar el papel de los estudiantes fuera de las aulas, ¿no es cierto?, los actos que se realizaban, pidiendo que se recuperen los derechos que tenían las universidades. Bueno, y a tal punto fue el epílogo de esto, por decirlo de alguna manera, que ese 29 de julio de 1966, que se le denomina la Noche de los Bastones Largos, bueno, 5 facultades en Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, fueron tomadas por la policía, tanto la policía de Buenos Aires como federal, pero a golpe de palos, ¿no? Ahí hemos visto, seguramente vamos a ver una foto de un rostro sangriento, ¿no es cierto?, que fueron tantos los estudiantes que resultaron no solo heridos, sino evidentemente detenidos. Y bueno, de alguna manera fue el embrión de lo que luego sucedió en Córdoba con el Cordobazo también, que si bien ese tenía otro alcance mucho más amplio, porque estaban los gremios detrás, pero la Noche de los Bastones Largos pasó a la historia como la gran represión de una dictadura que acababa de asumir contra los derechos de las universidades, de los estudiantes y de la educación, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Directamente el gobierno de la dictadura pretendía intervenir cada una de las universidades para, bueno, imponer un régimen muy distinto al democrático que se vivía hasta ese momento, ¿no? Parece mentira, que estaba pensando mientras nos contabas. 1966, la Noche de los Bastones Largos. 1976, la Noche de los Lápices, con características tal vez similares también, ¿no? Sí. Con 10 años de diferencia, pero digo, 2 hitos que hablan de esa... Claro. La única diferencia es que la de los Bastones Largos era de estudiantes ya mayores. Claro. Y el otro era el boleto estudiantil secundario. Claro, el boleto estudiantil secundario. Sí, pero sí, solamente 10 años habían pasado. Lamentablemente no habíamos evolucionado para mantener, sino todo lo contrario, habíamos vuelto a la dictadura. Y bueno, había que esperar mucho para ese 1983 que iba a recuperarse con la democracia, ¿no? Muy bien, Luis Eduardo, ahí estábamos con estas efemérides para tener en cuenta. Había muchas más, por supuesto, preparadas, pero era muy importante tener en cuenta esto, contárselo a nuestros televidentes también. Así que nosotros, por supuesto, como siempre, te agradecemos. Gracias a vos, gracias. Dale, y nosotros...